Bueno, vamos a seguir con el curso de cálculo diferencial. Hoy toca ver los números racionales. Los números racionales están compuestos por los números naturales y los números enteros. Los números racionales nos van a servir para dar solución a problemas tan elementales como repartir una naranja entre dos personas o describir qué parte representa un minuto de una hora, o simplemente para dar el resultado exacto de dividir 46 dulces entre 5 niños. De tal forma que podemos representar esto matemáticamente. Repartir una naranja entre dos personas. Una naranja se reparte entre ¿cuántas personas? Entre dos personas. Este otro caso, 46 dulces se reparte entre 5 niños. Se define el conjunto de los números racionales como: los números racionales son igual a entre b, de tal forma que a entre b pertenece a los números enteros y b tiene que ser diferente a cero. En este caso, tenemos números racionales. El 1 es parte de los números enteros, el 2 es parte de los números enteros, 46 es parte de los números enteros y 5 es parte de los números enteros. Con esto podemos definir lo siguiente: los números naturales están dentro del conjunto de los números enteros y los números enteros pertenecen al conjunto de los racionales. Ahora, ¿qué nos dice esta parte? Todas las propiedades de los enteros siguen siendo válidas para los racionales. Recuerdan que en el video, ¿recuerdas que en el video anterior vimos lo que era la propiedad de asociatividad y la propiedad de conmutativa y la propiedad de cierre? Entonces esas tres propiedades también las podemos aplicar a los números racionales, pero además se verifica la existencia de los inversos multiplicativos para cualquier número racional excepto para el cero. Ok, inversos multiplicativos. Yo tengo aquí el 2. A ver, tengo aquí el número 2. A ver, a ver. Tengo el 2. Si yo multiplico por el inverso multiplicativo, su inverso multiplicativo sería un medio. Entonces, ¿qué sucede? La respuesta es 1. Igualmente, tengo el 3. Si yo multiplico por el inverso multiplicativo del 3, que es un tercio, voy a obtener el 1. Entonces, el inverso multiplicativo de un número va a ser aquel número que multiplicado por ese número nos dé igual a 1. Siempre. Como en estos casos. A ver, si tenemos el 5, ¿por qué número se tiene que multiplicar el 5 para que nos dé 1? Pues por un quinto. Entonces, el inverso multiplicativo del 5 es un quinto. Ahora, vamos con la siguiente parte. Vamos con la siguiente parte.
vamos a tener lo que son vamos a tener muy bien. Todo número racional puede expresarse como una expansión decimal finita o como una expansión decimal infinita. Periódica. ¿Cuál es la expansión decimal finita? A ver. Voy por mi libro. La expansión decimal finita va a ser, por ejemplo, los números. Ejemplos de expansión decimal finita es, por ejemplo, 0.25, 3.1, menos 7.05 y 1.1. Entonces, todo número racional se puede expresar como una expansión decimal finita. ¿Por qué finita? Porque tenemos decimales, pero como podemos observar estas decimales, solamente estas decimales tienen un fin. ¿Estamos? Aquí termina en 5, aquí termina en 1, aquí termina en 5 y aquí en 1. Tienen un fin. No continúan las decimales. En cambio, la expansión decimal infinita periódica es, por ejemplo, el 3.4444444 y así puede seguir repitiéndose la misma decimal. Entonces, para que no continúe esto, lo que se usa es colocar el entero, después el punto y aquí podemos ver que el único número que se va repitiendo es el 4, entonces colocamos el 4 y para no ir colocando todas esas decimales, le colocamos una raya en la parte superior. Otro ejemplo sería menos 52.0404040404 y así sucesivamente. Podemos ver que el patrón que se está repitiendo es 0404040404. Entonces, para evitar esto, colocamos el entero, que es menos 52, el punto,
0,4 y en la parte de arriba colocamos una rayita para no escribir todo esto. Otro ejemplo, 5.123, 123, 123 y así se puede ir repitiendo. Colocamos el entero, el punto y el 123, que es el patrón que se va repitiendo, y le colocamos una línea acá arriba. Entonces, estos números racionales se pueden representar con una expansión decimal finita, donde va a tener decimales hasta cierto punto y son decimales que no tienen un patrón repetitivo. O vamos a tener la expansión decimal infinita periódica, pero aquí ya podemos ver que va a tener un patrón que se va a repetir. Y cuando eso sucede únicamente se le coloca una línea en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. En el primer ejercicio me piden demostrar que la expansión decimal 0.14 es una expansión decimal. 0.14 es un número racional. Aquí podemos ver que esta expansión decimal aquí corresponde a una expansión decimal finita. ¿Por qué? Porque tiene dos decimales, una, dos, pero ya llegan hasta cierto punto, ya no siguen creciendo esas decimales. Vamos a ver si esa expansión decimal es un número racional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que nuestra expansión decimal va a ser, vamos a nombrar a nuestra expansión decimal como x igual a 0.14. Ahora, ¿cuántas decimales tengo, después del punto tengo, ¿cuántos números? Uno y dos números. Cuando yo tenga únicamente dos números después del punto decimal, voy a multiplicar por 100. Se multiplica por 100. Si yo tuviera tres números después del punto decimal, se multiplica por 1000. Si yo tengo cuatro números después del punto decimal, se multiplica por 10.000. Y así sucesivamente. Entonces, el lado izquierdo se multiplica por 100 y el lado derecho por 100. ¿Por qué? Porque tengo dos números después del punto decimal. Aquí sería 100 por x me va a dar 100x. 100 por punto 14 me va a dar 14. Ahora lo que voy a hacer es dividir entre 100 el lado izquierdo, pero como dividí entre 100 el lado izquierdo, también tengo que dividir entre 100 el lado derecho. Entonces este 100 con este 100 se va y me queda x igual a 14 entre 100. Si yo le saco la mitad a 14, me da 7. Si le saco la mitad a 100, me da 50. Entonces obtengo que mi número racional, que es equivalente a mi expansión decimal 0.14, es 7 entre 50. El 7, pues es el número
racional que está compuesto por números enteros. El 7 es un entero y el 50 es un número entero. Entonces llevamos de expansión decimal a su forma racional. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos otra expansión decimal y me piden que la transforme a su forma racional. El 0.2124, pues ya sabemos que es una expansión decimal que finita. ¿Por qué finita? Porque llegamos hasta cierto límite en decimales. Ya esa expansión no sigue creciendo. Aparte de eso, podemos observar que no existe algún periodo repetido, no existe el periodo de que se van repitiendo esos números en la expansión. Entonces, nombramos a x como 0x igual a 0.2124, que es mi expansión decimal. X va a ser igual a 0.2124. Ahora, ¿cuántas decimales tengo después del punto? Tengo 4. Entonces hay que multiplicar por 10,000 el lado izquierdo y el lado derecho. Multiplico 10,000 por x, me va a dar 10,000x. Y 10,000 por punto 2124 me va a dar 2124. Ahora, lo que voy a hacer es dividir cada lado entre 10,000. Si yo divido cada lado entre 10,000, este 10,000 se cancela con este. Y aquí me queda x igual a 2124 entre 10,000. Si a 2124 le sacamos cuarta, me va a dar 531. Si al 10,000 le saco cuarta, me va a dar 2,500. Y ya obtengo mi número racional, que es equivalente a la expansión decimal 0.2124. Vamos con otro ejemplo. Me dice demostrar que la expansión decimal infinita 0.5435 43 54 35 43. Aquí ya podemos observar que se repite el 543. Entonces podemos representarlo como 0.543 y le colocamos una raya en la parte superior. Entonces, este número corresponde a ¿qué? Acá lo tenemos. A una expansión decimal infinita periódica. Porque existe un periodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que le colocamos la rayita arriba a los números que se repiten, vamos a decir que x va a ser igual a 0.543, ¿estamos? Con su respectiva raya en la parte superior. Y esta x es igual a 0.543, 543, 543, 543, 543, con su patrón repetitivo, que sería esta parte de aquí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Nos vamos a basar en esta parte de aquí. ¿Cuántas decimales tenemos después del punto? Pero en esta parte. 1, 2, 3. Cuando tenemos 3 decimales, se multiplica por ¿qué? Por 1000.
Entonces, multiplicamos el lado izquierdo por 1000 y el lado derecho por 1000. Realizamos operaciones 1000 por x me va a dar 1000x. Y 0.543, 543, 543, 543 se multiplica por 1000 y me da 543.54, 35, 43, 543. ¿Estamos? Ahora lo que se hace es lo siguiente. A este 1000x le vamos a restar esta x. Aquí lo tenemos. Y a esta parte, que es esta, le vamos a restar esta parte, que es esta parte de aquí. Realizamos operaciones y nos da que 1000x menos x nos va a dar 999x. Y esto menos esto nos va a dar 543. Ahora, vamos a dividir entre 999 ambos lados para eliminar esta parte. Simplemente nos queda igual a x igual a 543 entre 999. Acá tenemos otra expansión periódica. ¿Cuál es el patrón que se repite? 124. A ver, se repite. Aquí podemos observar que se repite el 41, 41, 41, 41. Entonces, como se está repitiendo el 41, basta con colocar 0.12, colocamos el 41 que es el que se repite y le colocamos una raya arriba. Entonces, sea x igual a 0.1241 con su respectiva raya arriba, decimos lo siguiente. A ver, vamos a analizar. ¿Cuántos números tengo después del punto decimal? Tengo 1, 2, 3, 4. Cuando yo tengo 4 números, ¿por quién se multiplica? Ya lo habíamos dicho. Por 10,000. Se multiplica por 10,000. Entonces multiplico mi expansión decimal, que es esta, por 10,000, que es el lado derecho, y por 10,000 el lado izquierdo. Sí, yo tengo que esta parte es lo mismo que tener esto de acá arriba. 0.124, 14, 14, 14 y acá, de esa forma. Entonces, x es igual a esto. Se multiplica por 10,000 tanto el lado izquierdo como el lado derecho. ¿Por qué? Porque después del número decimal tengo 4 decimales. ¿Estamos? Ahora, aquí 10,000 por x me va a dar 10,000x y 10,000 por esto me va a dar esto. 1241.414141. Ahora, hay que checar lo siguiente. Voy a tomar nuevamente mi x igual a
0.124, que estoy acá, 14, 14, 14, 1. Y vamos a observar lo siguiente. Debajo de lo que son los números que se repiten, el patrón que se repite es 41. Son dos decimales. Entonces, cuando son dos decimales, se multiplica por 100. Entonces, hay que volverlo a hacer. Hay que volverlo a hacer a multiplicar este número, pero ahora por 100. Hay que multiplicar ambos lados por 100. Se multiplica por 100 este lado y por 100 este lado. Primero lo hacemos por 10,000 porque hay que tomar todo esto. Ya obtuvimos esta parte. Ahora se multiplica por 100. 100 por x me va a dar 100x y 100 por esto me va a dar 12.41, 41, 41, 41. Muy bien. Ya que multiplicamos primero por 10,000 y después por 100, ahora vamos a hacer lo siguiente. A estos 10,000x le vamos a restar 100x y obtengo esto. Y a este 1241.414141 le vamos a restar 12.41414141 y obtenemos esto. Realizamos las operaciones correspondientes. 10,000x menos 100x me va a dar 9,900x. Y esto menos esto me va a dar 1,229. Ahora lo que voy a hacer es dividir ambos lados entre 9,900. Si divido ambos lados entre 9,900, este se cancela con este y me queda únicamente x igual a 1,229 entre 9,900. Aquí está mi número racional que equivale a mi expansión decimal periódica. Vamos a pasar al siguiente tema. Ahora vamos a ver los números irracionales. Los números irracionales se representan con la letra I. Y estos números irracionales nos van a servir para dar solución a problemas como cuál es la longitud de la arista de un cuadrado que tiene área 2. A ver, vamos a hacerlo. A ver, tenemos un cuadrado y aquí de lado por lado. El área de un cuadrado sabemos que es lado por lado. Entonces el área es igual a 2 y esto va a ser igual a L por L es L al cuadrado. Le sacamos raíz del lado izquierdo y le sacamos raíz del lado izquierdo y raíz del lado derecho. Esta raíz con este 2 se cancela y nos queda que L es igual a raíz de 2. Entonces, el lado de, de un
de un rectángulo que tiene área 2, ¿qué nos da como respuesta? Nos da raíz de 2 que equivale a un número racional, irracional, y aquí lo tenemos. Entonces, los números irracionales nos van a servir para resolver problemas como cuál es la longitud de la arista de un cuadrado que tiene área 2, cuál es la razón entre el periodo de una circunferencia y su radio. Son ejemplos. ¿Cómo podemos definir los números racionales? Los números racionales van a ser todas las x, tal que esas x es una expansión decimal infinita no periódica. Expansión decimal infinita, infinita, no periódica. Euler sabemos que equivale a 2.71. A ver, el número pi es 3.1416. 3.1416. Y aquí el número Euler vale 2.71, pero esas decimales siguen creciendo de forma infinita, pero no periódica, es decir, no hay patrones que se repitan. Igual el número pi, ahora les investigo. Por ejemplo, el número pi es 3.1416, 3.1415, 92, 65, 35 y 9. Las decimales van creciendo, van creciendo, van creciendo de forma infinita, pero no hay un patrón que me esté diciendo que se están repitiendo ciertos números. Igual el número Euler. Euler equivale a 2.71, 8, 28, 18, 28, 4. Y esos números decimales van creciendo, van expandiéndose, pero no hay un periodo, no existe periodo, números que se vayan repitiendo. La raíz de 2, la raíz de 2, pues igual si tú lo haces en la calculadora, nos da 1.4142, 135, 62, 4, y esta expansión va creciendo de forma no periódica.
Bueno, entonces, un número irracional puede ser la raíz de cualquier número primo. Un número primo, pues sabemos que son aquellos números que se dividen entre sí mismos por su mismo número y también se dividen entre uno. Por ejemplo, el 2 se divide entre 2 y obtenemos un número entero. El 2 se divide entre uno y obtenemos el 2, un número entero. Entonces, se divide entre sí mismo y entre el uno y obtenemos números enteros. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, un número que no es primo, por ejemplo, el 4 se divide entre 4. A ver, nos va a dar 1 y el 4 se divide entre uno, nos va a dar 4. A ver, a ver. A ver, aquí tenemos que un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el uno. Entonces, esos son los números primos, aquellos que tienen dos divisores, el mismo y el uno. Entonces podemos decir que el 2 es un número primo, el 5 es un número primo, el 17 es un número primo. Entonces, si A es un número racional y le sumamos la raíz de un número primo, estaríamos ante un número irracional. Por ejemplo, un número racional puede ser un medio. Le sumamos la raíz de un número primo que podría ser el 5. Esto equivale a un número irracional. Otro ejemplo, tenemos 3 cuartos que pertenece a un número racional. Le sumamos un número primo que puede ser mmm, el 3. Le sumamos la raíz de un número primo, estaríamos ante un número irracional. Con esto podemos concluir lo siguiente. Se define el conjunto de los números reales como la unión disjunta de números racionales e irracionales. Entonces, los números racionales, los números reales, perdón, va a ser igual a la unión entre los números racionales y los números irracionales. De esta forma se definen los números reales. Pues bien, hemos llegado al final de esta clase, que es el tema 1.1 de los números reales. Vamos a pasar al siguiente PDF.
A ver, ¿dónde dejé el PDF? Creo que se borró. A ver, vamos a cortar la clase.